Excelente. Les saludo en esta ocasión al estar conectados por vía de esta enseñanza y esta transmisión por YouTube. Esperamos que sea un tiempo de edificación para todos los que somos de la Iglesia del Señor, todos los que somos hijos de Dios. En este tiempo estamos como nunca exhortándonos los unos a los otros en la fe y entendiendo que estamos hoy más que nunca más cerca del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para hoy he preparado una enseñanza que tiene que ver con algunos de los peligros que azotan a la iglesia del día de hoy, esperando que esto nos ayude a cuidarnos, a probar los espíritus para ver qué es lo que está detrás de las palabras y las acciones de muchas personas y voces que vienen supuestamente en el nombre del Señor a nuestras vidas. Y quiero primero señalar el primer peligro que miro que está afectando a la iglesia del Señor, porque es algo que se ha incrustado dentro de la vida y de lo que es la iglesia del Señor, y es el espíritu de entretenimiento. Pero primero le voy a dar una lista de cosas que necesitamos estar al tanto de ellas por el peligro que tienen. La otra sería el libertinaje promovido por una enseñanza traída por el comezón de oír, como dice la palabra. Y la otra sería la ausencia del poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, hay varios factores que contribuyen para esto. Una raíz de ello es que en la iglesia de la actualidad hay más creyentes almáticos que espirituales, y esto pues nos trae un problema, porque no es el diseño del Señor de que la iglesia tenga personas que no son espirituales. El plan de Dios es de que todos seamos maduros en la fe y seamos gente espiritual. ¿Quiénes son los espirituales? Bueno, los espirituales son, en una cápsula, aquellos que se dejan formar por el Espíritu de Dios y que se conducen en el carácter de Cristo, manifiestan conocimiento de los misterios del reino, porque a ellos el Señor les muestra estas cosas por su deseo de crecer y de mantenerse al día con el Señor. Entonces, hoy en día en muchos círculos podemos ver que gira un fenómeno donde todo lo que se hace gira alrededor de los pedidos de la gente, y este es un mal que no se quita si las personas no llegan a conocer el rol y poder de la palabra de Dios, o si sus dirigentes espirituales son inmaduros o están más interesados en lo que dirán los hombres que lo que el Señor ha hablado. Es fácil caer en la trampa de querer ser populares, de querer ser recibidos, de querer ser aceptados, de querer ser vistos no como diferentes, con el objetivo de ganarnos al mundo para Cristo. Pero la verdad es que al mundo nunca lo vamos a poder pacificar ni convencer de que somos nosotros personas de la norma. Somos, según la palabra, no de este mundo, y eso no nos da derecho a ser gente extraña y mística, pero a la misma vez
si el mundo en el que vivimos es el mismo mundo que rechazó a Cristo, ¿por qué creemos nosotros que nos va a recibir a nosotros? Entonces, es importante entender el papel que juega la palabra de Dios en formar en nosotros un espíritu correcto, un espíritu recto. Si somos expuestos a la palabra de Dios seguidamente, encontraremos un resultado maravilloso, y es que la palabra de Dios siempre nos lleva a agradar los pedidos del Señor y no los pedidos de la gente. Esto es importante para que el Señor se glorifique en la iglesia, en sus hijos. Ahora, hay otro mal que quiero señalar y subrayar porque lo veo aún en la iglesia del Señor, y es personas que padecen de un espíritu inquieto. El que es de espíritu inquieto siempre es sacado de lo que le conviene por el diablo. El diablo lo ve que está inquieto, por lo tanto le distrae para poder robarle la palabra del Señor. Tales personas no pueden estar quietos ni un minuto, siempre tienen que estar ocupados en algo y se les hace difícil enfocarse debido a su inquietud. Aún en el culto se puede ver esto, y lo que demuestra es no solo la falta de disciplina o de orden, sino que también es un irrespeto al Señor, porque a Él es el que no estamos viendo en la ecuación de estar inquietos. Tenemos que estar en paz, si somos del Señor. Y las personas que recibimos a Cristo eliminamos el comportamiento de estar siempre inquietos. Las personas que somos del Señor no permitimos que el afán nos despiste, nos distraiga, no nos dejamos absorber por el mundo en el que vivimos a mantenernos ocupados en pequeñeces o en cosas que al final no tienen ningún valor delante del Señor. Ahora, el deseo desproporcionado de siempre querer ser entretenidos es un mal nacido de sentirse incompleto. Y hoy esto corre en la sociedad como nunca. El deseo de querer llenarnos siempre de entretenimiento es tanto que aún en la iglesia existe ese comportamiento, ese deseo que es adictivo y es insano, porque los hijos de Dios tenemos que estar completos en Cristo. En el fondo, las personas que sufren de inquietud, de un espíritu afanado, lo que necesitan es al Señor, porque el Señor es el único que puede tranquilizar sus espíritus, es de que se puedan sentar y respirar tranquilos por la paz que les da el Señor, por el conocimiento de que Jesús nos ha dado vida eterna. El solo conocer eso es bastante más que suficiente. No necesitamos entrar en terapias, hacer yoga, meditación trascendental. No tiene ningún valor si conocemos el poder de Jesucristo, si lo conocemos a Él. Aún la necesidad de médico es reducida cuando nuestro espíritu está en paz con Dios, cuando disfrutamos y nos deleitamos en la paz que tenemos en Cristo. Es indispensable para estos tiempos en que vivimos, pero no viene por observación, no viene por teoría bíblica, viene por conocimiento vivo del Señor. Entonces, el Señor nos da la satisfacción de sentirnos completos, y eso nos da tranquilidad de mente y de espíritu. Aún nuestro cuerpo se beneficia de eso, siendo un cuerpo más sano. Ahora, si tuviésemos culto donde la palabra delatase la condición de los corazones,
y el Espíritu Santo hablase con toda libertad, nadie volvería a un culto buscando entretenimiento. Seríamos entonces verdaderos adoradores de Dios. Adorar a Dios, alabar a Dios no es algo que nosotros utilizamos para entretenernos. Es algo que se desprende de nuestro corazón hacia el Señor en agradecimiento, en admiración de su maravillosa bondad, de su maravillosa y gloriosa persona que Él es. Entonces, para nosotros es un privilegio. No es que se nos tiene que entretener para mantenernos enfocados en darle un culto al Señor. Si a mí me tienen que mantener entretenido o despertarme para escuchar la palabra, entonces ¿dónde está la vida de Cristo en mí? Si soy del Señor, mi mayor deseo y mi mayor anhelo es siempre crecer en la palabra y crecer en la fe del Señor. Para eso no necesito ayuda. Para eso solo necesito sentarme y escuchar a gente competente en la materia para poder yo ser estimulado en mi crecimiento espiritual. Entonces, otro de los males de nuestro tiempo es el comezón de oír, que la palabra nos advierte de que debido a ello algunos empezarán a acumular o a rodearse de maestros de acuerdo a sus propios malos deseos, dice la palabra. El comezón de oír es algo espiritual, pero primero, para que lo entendamos mejor, voy a dar un comparativo con lo que es comezón de oído en el sentido natural. El comezón de oído se debe a una infección. Muchas veces esa picazón es una infección en el oído y es un mal que requiere atención médica inmediata. Pero ahora apliquémoslo a la dimensión espiritual. Veamos entonces que así como en lo natural puede haber un mal dentro de el oído, también lo puede haber en nuestra percepción espiritual, en nuestra manera de oír y qué es lo que queremos oír. Imagínese esto: escuchar a alguien que dice, yo quiero oír algo diferente a lo que me conviene. Nadie diría tal disparate, pero es exactamente lo que está ocurriendo con aquellos que padecen de comezón de oír. Y como desean escuchar lo que no les conviene, el diablo, ¿qué hace? Les envía maestros de acuerdo con sus malos deseos. Y eso es trágico porque esa persona ahora está siendo expuesta a herejías, a enseñanza que no es sana, que le va a hacer mayor daño. Mientras que la sana doctrina es cierto que nos inquieta, es cierto que incomoda, es cierto que puede doler, pero es para nuestro bien. No da lugar para que continuemos siendo formados si no es en la imagen de Cristo. No da lugar para que se forme en nosotros una mala actitud o comportarnos debido a una mala manera de pensar que no agrada al Señor. La sana doctrina nos mantiene sanos. Y la sana doctrina no es información bíblica, es en sí Cristo y la verdad de Cristo que viene a nosotros. Esa verdad que no respeta opiniones, ni posiciones, ni estatus social económico, sino que viene para que tengamos integridad en la fe. Esa palabra entonces del Señor viene a corregir, viene a reprendernos, viene a edificarnos y nos convierte en vivos testimonios del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, tú y yo nos hacemos daño cuando nos rodeamos de personas
que no tienen integridad en la fe. De que sean buenos para hablar, de que sean carismáticos, de que tengan dones, no es la contribución que deberíamos de estar nosotros buscando. Una persona que prefiere la compañía de halagadores más que la compañía de gente recta no es digna del Señor. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 2. Nos dice lo siguiente, Jesús advirtiéndonos de la hipocresía de los fariseos. Y en el capítulo 6, versículo 2, se nos dice así: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No sé, pero todos buscamos un resultado positivo, sano, debido a nuestras acciones. Por eso nos portamos como nos comportamos. Pero si buscamos el halago de los seres humanos, la palabra de Dios nos dice que esa será nuestra recompensa. Es decir, no podemos esperar una recompensa en los cielos si nos enfocamos en complacer a la gente. Nuestro deseo entonces de querer ser aceptados, de querer ser reconocidos, de querer ser alabados, nos inhabilita para poder agradar al Señor. El deseo de que se acepten nuestros criterios y opiniones a veces es señal de orgullo o inseguridad. Y esto nos lleva a complacer a las personas más que a Dios. Por lo tanto, no nos enfoquemos en que se oigan nuestras opiniones. Enfoquémonos en que se oiga aquello que es la verdad de Dios, que nos interese eso más que cualquier otra cosa. Porque para opinar solo necesitamos un cerebro y una lengua. Y todos tenemos esa capacitación. Pero lo que al Señor le interesa es que su verdad se dé a conocer y su verdad se establezca en los corazones de los hombres para que la conducta de los hombres sea grata delante del Señor. Hay gente que te va a querer llevar a que descubras esto o el otro, pero no a que seas edificado en tu ser interior. De nada sirve que se me enseñe mucho y con ello lo único que ocurra es que se me haga más grande el cerebro. Lo que el Señor quiere es que haya lugar en mi corazón para una palabra de transformación, una fe de poder que transforma, que cambia situaciones, que cambia vidas, porque le hemos creído al Señor. Miren lo que nos dice la palabra en la nueva versión internacional, acerca de lo que ya dijimos, de personas que buscarán a maestros de acuerdo a la picazón de oído. Dice así en la nueva versión internacional: se rodearán de maestros que les digan las novelarías que quieren oír. Entonces, novelarías es una palabra que está escrita en la nueva versión internacional. Es aquí donde nosotros podemos recordarnos de aquel refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. La compañía que uno lleva dice mucho acerca de nosotros, acerca de la persona. Cuando alguien quiere escuchar lo que quiere escuchar, no le va a faltar maestros para atender sus pedidos. Hay personas que cuando tropiezan con la palabra del Señor, entonces
se buscan otro lugar para congregar. Cuando el pastor o los pastores tratan un tema de sus vidas que tiene que venir bajo el orden de la palabra, hay personas que esa clase de acción les ofende, lo toman personal, no entienden que esa es una labor de los ministros del Señor, creen que estamos solo para halagar, para orar y para desearles cosas bonitas, pero no entienden que la palabra tiene que también aplicarse en nuestro diario vivir. Por lo tanto, la prédica a veces no lleva y no llega al corazón de las personas porque no se está dimensionando en una forma práctica. Entonces, cuando alguien quiere escuchar lo que quiere escuchar, lo van a encontrar. Es como cuando alguien quiere droga, puede estar en la prisión más segura del mundo, la droga llegará a ellos. Entonces, si la palabra es de Dios que se nos da, la volveremos a escuchar. Tenemos, por lo tanto, un grave problema cuando nos desligamos de la familia debido a aquello que se nos ha dicho como verdad de Dios. Si alguien teme y rehúsa, por ejemplo, decirte algo que cree que te será útil, que es para tu bien, no podemos categorizar a tal persona como amiga o amigo. Porque los amigos siempre hablamos con libertad, con franqueza, esperando que el otro escuche aquello que es de valor, que es valioso porque lo dice un amigo. Si es aplicable o no, pues ese es otro tema, pero siempre el de estar listos para escucharnos es importante. Entonces, otra cosa es que existe otro mal que acecha y que está afectando también a las personas, y ese es el mal del mucho aprendizaje que no edifica. Mire lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 7, dice así: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una declaración en referencia a una clase de persona que siempre está involucrada, siempre está presente, siempre está aprendiendo, siempre está supuestamente escuchando la palabra de Dios, pero no le lleva a un conocimiento verdadero del Señor. Este es el mal, la mala costumbre de siempre estar aprendiendo, pero nunca llegando a conocer lo que más nos conviene. Aquello que edifica es muchas veces lo que menos la gente está escuchando. La gente quiere saber de esto, del otro, de los gigantes, de los extraterrestres, si en verdad en la Biblia se habla de ello, quién es la bestia, y en vez de estar mirando lo elemental, lo básico, aquello que nutre y que transforma nuestra conducta, estamos queriendo graduarnos en temas que al final no nos van a edificar. Se conoce cuando estamos delante de un maestro de la palabra, cuando estamos delante de un profeta de Dios, de un apóstol, de un maestro, de un evangelista. Y es aquel que no hace mates, sino que llega al grano y nos trae aquello que viene directo del Señor para nuestro bien, para nuestra edificación. El que ama a Dios amará a las almas y les dirá aquello que más necesitan escuchar, no lo que queremos escuchar, lo que necesitamos escuchar de parte de Dios.
Entonces, tenga cuidado y discierna qué es lo que está recibiendo usted como enseñanza. La piedad no se conoce por el mucho aprendizaje, es solo vista en una conducta que refleja a Cristo. Este conocimiento es el conocimiento verdadero del Señor, donde nosotros manifestamos quién Él es. Es cierto también que a veces el problema no está en la enseñanza, sino que está en nosotros. Porque si la enseñanza es buena y nosotros no avanzamos, no llegamos a comprensión, el problema no está en la palabra, está en que nosotros tenemos algo que nos estorba, que no lo estamos moviendo. Y cuando algo estorba, el Señor nos hablará y nos lo mostrará para que sea movido. Pero miren lo que nos dice el libro de Jueces, capítulo 7. Ahí hay una historia donde se habla acerca de Gedeón, un hombre escogido por Dios, un hombre en el capítulo 7 que se describe que está acompañado de un ejército de guerreros, de 32,000 soldados, pero Dios le dice: hoy voy a probar al ejército que tienes contigo y los voy a probar en las aguas. Y usted que conoce la historia sabe de lo que estoy hablando, pero quiero reducir aquí en pocas palabras qué es lo que está pasando, porque Dios le está mostrando a este hombre que está rodeado de 32,000 hombres, que ese es mucho ejército, es mucha gente. Y el Señor le dice que mande a casa a todos los que les hace falta su mamá, a todos los que le hace falta su esposa, etcétera, etcétera. Todos los que no están listos, que se vayan a su casa. Y se va un gran número de gente, se regresa. Al final, Gedeón queda con solo 300 hombres. Y esos 300 hombres son los que Dios determina que Él necesita para glorificarse en el campo de la batalla. Entonces, este es un caso donde hay una lección. Es un caso cuando Dios muestra que lo mucho nuestro le estorba a Él. Solemos decir: no tengo suficiente. Pero el Señor le dice a Gedeón que su problema era más bien que tenía mucha gente con él. Le dice: tienes mucha gente contigo. No me voy a poder glorificar, porque Israel dirá que por su fuerza es que ganó la guerra. En esta historia entonces de Gedeón se exalta el poder de Dios, no el de los números. Nosotros, entre más grandes los números, más seguros y confiados nos sentimos. Entre más billetes tenemos en la bolsa, más seguros nos sentimos. Pero el Señor viene muchas veces y nos quita lo mucho que tenemos para que sepamos dónde estamos parados. Entonces, si lo mucho nuestro impide que el Señor se glorifique, le pregunto: ¿estamos dispuestos a conformarnos con lo que Él dice que debemos de tener? ¿Podemos caminar con una reducción de números? Como su hijo, yo personalmente prefiero lo poco de Dios que las multitudes de devotos indecisos. Sí, porque si no es auténtico lo que tenemos, es decir, si no proviene del Señor, entonces ¿para qué lo tenemos? Lo auténtico del Señor siempre puede más. Y yo oro hoy y digo: Señor, quita lo que estorba en mí y quita lo que está a mi alrededor que también me estorba, para que fluya lo que es para tu gloria. De lo contrario, el Señor no se puede glorificar. Por lo tanto, me interesa la autenticidad del poder del Espíritu Santo. No me interesa ritos de un altar o los ritos de un ayuno
o el aceite de ungir, etcétera, etcétera. Todo esto es un formalismo religioso, no me edifica. Es tan práctico manifestar y glorificar a Cristo cuando el poder del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Ya no buscamos los programas, los ritos, los seminarios, por lo tanto no lo cambiemos. No tratemos de poner a otro o a una cosa en el lugar del Espíritu Santo, porque Él es a quien Dios envió a la iglesia para que la iglesia tuviese poder y no le faltase nada. Mire lo que nos dice la primera carta de Corintios. En el capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla a nosotros también hoy en día por medio de lo que le dice a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 4, dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y mire por qué: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dijo: no he venido a ustedes con palabras de sabiduría humana, sino en el poder de demostración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la fe de los corintios fuese una fe auténtica, fuese una fe que descansaba sobre el poder de Dios, sobre el poder milagroso de Dios. Porque cuando decimos el poder de Dios, no estamos en el poder filosófico de la Biblia, estamos hablando del poder del Espíritu Santo que vino sobre la iglesia, del poder de Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo, dándonos a conocer lo que tenemos para nuestra edificación y para ministrarle al mundo lo de Dios. Entonces, el poder de Dios no es teoría bíblica, no es conocimiento bíblico, es el Espíritu Santo viviendo en nosotros y dando a conocer quién es Cristo. La iglesia tiene de todo menos la manifestación de los milagros y las sanidades que Cristo dijo que nosotros también caminaríamos en ellas. Pero se han encerrado en el libro llamado la Biblia, se han dejado atrás y hemos sacado de la palabra de Dios la parte más importante, la esencia que dice que Cristo es el Señor. No es nuestro argumento bíblico, es el poder del Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo hace y puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, si fuéramos a Hechos capítulo 1:8, no vamos a leer, pero ahí se habla de que cuando viniese el Espíritu Santo sobre la iglesia, que entonces la iglesia sería llena de poder para poder ser testigo de Cristo. Al leer la historia de los hechos que se desprende desde esa experiencia, nos asombramos del poder que había en la iglesia del primer siglo. Ahora, el poder con el cual se conducía la cristiandad de aquel entonces, no podemos asignar esa experiencia y ese poder del Espíritu Santo como algo que solo era para ellos. Es un grave error hacer esa deducción. Al no reconocer la multitud de evidencia bíblica que nos exhorta a andar en el mismo poder del Espíritu Santo como aquellos, ¿sabe qué hace esto? Cuando hacemos esta clase de deducción, lo que estamos haciendo es que estamos reduciendo el evangelio de poder a un evangelio sin poder. Limitamos a Dios y frenamos mucho de lo que Él ha destinado para nosotros. Por lo tanto,
tenemos que experimentar la llenura del Espíritu Santo a la manera que enseña la palabra de Dios, con señales y prodigios y todos los dones del Espíritu Santo. También entender otro aspecto de esta enseñanza, y es que la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia es la cobertura que trae gobierno de Dios sobre el creyente. Y no solo viene con dones, viene con gobierno, el Espíritu Santo, para que sobre el creyente, sobre la iglesia, haya gobierno de Dios. Eso es trascendental, porque cuando hay gobierno de Dios sobre la iglesia se conduce diferente, tiene autoridad, tiene poder y sabe cómo conducirse como una extensión del Señor, de tener un testimonio intachable. Porque no se trata solo de tener dones, sino también de tener el carácter de Cristo apropiado y manifestar ese carácter en que en nosotros el pecado no esté gobernando, sino que más bien la justicia de Dios se está dando a conocer. Eso también tiene que ver con el poder del reino y el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Mucho se habla de las lenguas y los dones, y está bien, pero si no entendemos también que la frase poder está conectada con ser testigos, asumimos que nosotros controlamos los dones y que nosotros los manejamos, y no que el Espíritu Santo nos gobierna. Sería trágico pensar que usted y yo manejamos los dones, y no es así. Es el Espíritu que nos debe de gobernar a nosotros. Una vez llenos del Espíritu Santo, de lo cual hemos estado hablando, una vez llenos de él, la iglesia sería llena de él, la iglesia sería dirigida de otra forma. Sería el Espíritu Santo el que hablase, sería el Espíritu Santo el que operase. Queriendo decir que toda clase de milagros, dones de sanidad, liberación de endemoniados, serían comunes, pero no lo son. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque hemos dejado afuera al Espíritu Santo, hemos pecado contra Dios. Los necesitados de una liberación verdadera no la experimentarán si no hay una palabra de revelación, si no hay poder de la palabra que viene del Espíritu Santo, fresca del corazón de Dios. Es necesario entonces que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ahí donde estás, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo en este momento al oír esta enseñanza, con solo pedirle al Señor que te bautice con el Espíritu Santo. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo y nadie estaba conmigo, porque el Señor operó soberanamente. Y sé que el Señor opera soberanamente. Y hay obras del Señor que sí son soberanas. Es decir, no hay nadie ahí involucrado. Él solo viene a una persona y se le da a conocer y esa persona se convierte a Él. Tal como el caso de Pablo. Ahora, hay cosas que el Señor ha asignado para la iglesia que no las va a hacer Él, porque son responsabilidad de la iglesia. Pero eso también depende de nosotros, de que estemos posicionados firmes en Cristo, que estemos llenos del poder del Espíritu Santo y maduros por la palabra de revelación, para así poderle serle útil al Señor. Entonces, lo dejo con esta palabra del Señor y que esto lo lleve a más en la fe y en el conocimiento de Cristo. La paz de Jesús, de Cristo, esté siempre con usted.